Hoy quisiera compartir contigo un versículo que se encuentra en la palabra de Dios en el libro de Juan 19:30. Libro de Juan, capítulo 19, versículo 30. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y encontramos las últimas palabras de Jesús en aquella cruz, en aquel momento cuando Él estaba siendo crucificado, cuando Él estaba por entregar su espíritu. En ese momento donde para algunos capaz era el momento donde se frustró la obra que Jesús quiso hacer aquí en la tierra por nosotros, donde los enemigos de Jesús, o el enemigo, pensaba que tenía la victoria sobre Jesús en ese momento, donde todos pensaban que frustraron aquella obra maravillosa que Jesús vino a hacer en la tierra. Y acá vemos la palabra de Dios, que el Señor dijo en aquel momento: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Capaz muchos vieron como un fracaso de Jesús en ese momento, vieron como que Jesús no pudo terminar la obra que Él vino a hacer aquí en la tierra. Pero nosotros sabemos que ni uno ni lo otro, que totalmente lo contrario, que Jesús en ese momento apenas empezaba su obra perfecta, que en aquel momento Él hizo todo lo que tenía que hacer por nosotros para que nosotros hoy podamos tener vida, para que nosotros hoy podamos tener esa salvación tan grande que Él vino a darnos a través de su muerte en aquella cruz del Calvario. Consumado es, era el sello del triunfo de Cristo en aquella cruz. Para que entendamos mejor, la palabra consumado es, viene del griego y en el original es tetelestai. Tetelestai era la palabra que usaban los comerciantes en aquel tiempo. Sería como, en este momento traducido, sería cancelado, pagado, ya no debe nada, sin deuda alguna. Al exclamar Jesús de esta manera, Él estaba diciendo que toda nuestra deuda con Dios, con su Padre, había sido pagado. El pecado en la Biblia nos muestra en una parte, vemos en Isaías 1:18, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. El pecado sería como una deuda con Dios, pero en ese momento el Señor pagó aquella deuda por nosotros. Pagó aquella deuda que ningún sacrificio, que ningún animal lo podía hacer en tiempos antiguos. En tiempos antiguos se entregaban animales como sacrificio para el perdón de los pecados, pero este sacrificio fue el sacrificio perfecto que limpió de una vez y para siempre nuestros pecados y nos dio la vida eterna con Dios. Encontramos en Isaías 1:18, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor nos promete limpiar todos nuestros pecados. Sea cual fuese nuestro pecado, el Señor lo limpió en aquella cruz del Calvario. Allí vemos que la salvación no es por obras, que la salvación el Señor ya nos dio en ese momento. No hay nada que nosotros podamos hacer para poder recibir aquella salvación que el Señor nos dio. Si fuera por nuestra obra, no alcanzaríamos aquella salvación. Pero el Señor, con su gran amor y su misericordia, entregó su vida en ese momento para que nosotros podamos tener aquella salvación, para que podamos tener derecho a entrar en aquel lugar celestial que Él preparó para nosotros. El Señor canceló en aquella cruz el poder del pecado y las maldiciones. El Señor canceló todo aquello que capaz en este momento nos estarían haciendo mal. El Señor ya lo hizo por nosotros. Algunos creen que el pecado solamente es cosas que en la sociedad capaz queden mal, sino que también pecados son todo aquello que al Señor Jesús no le agrada, todo aquello que nosotros capaz tengamos en el corazón, en la mente. Encontramos en la Biblia que todos hemos pecado. Encontramos en Romanos 3:23
Dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecamos, somos destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor nos dio otra vez una oportunidad a través de su único Hijo, entregando a su único Hijo por nosotros, para que tengamos nuevamente ese privilegio de gozar vida eterna con Él. Dice acá en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice el 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Lo recibimos por gracia, por la muerte en aquella cruz del Hijo de Dios, de Jesucristo. Vemos también en Romanos 6:23, dice la palabra de Dios: porque la paga del pecado es muerte, más el regalo, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él nos regaló aquella vida eterna para que nosotros podamos gozar de aquel regalo precioso, aquella gracia, aquel regalo que no nos merecíamos, pero Él con su grande e infinito amor entregó su vida para que nosotros podamos tener aquel regalo. Él dijo en aquel momento: consumado es, todo está pagado, ya no hay nada que hacer, nada que pagar para poder recibir aquel regalo que Él preparó para nosotros. Y en aquel momento, cuando Él dijo consumado es, no solamente nos dio la salvación, sino que también dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Él canceló la enfermedad, canceló todo aquello que pueda hacer mal a nuestra vida, a nuestra familia. A todo aquello que te hace mal, hoy le puedes decir: consumado es, tetelestai. El Señor ya pagó en aquella cruz, el Señor ya venció en aquella cruz, sea cual fuere tu problema, sea espiritual, sea emocional, sea tu problema físico, sea financiera. Usted le puede decir: consumado es, el Señor ya pagó por mí en aquella cruz, el Señor ya hizo todo por mí en aquella cruz. Aquel regalo precioso tan solamente debemos de tomarlo. En aquel momento Jesús nos hizo libre, te hizo libre a ti y a mí. Tan solo depende de nosotros, depende de que nosotros le demos ese lugar para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Dice en Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues no hay ninguna condenación, porque Cristo Jesús ya nos dio la vida, porque Cristo Jesús ya nos dio la salvación. Ya no estamos condenados, sino que ya gozamos de vida eterna. Todas las enfermedades, los sufrimientos ya fueron cancelados en aquel momento, cuando el Señor entregó su vida por nosotros, cuando dijo: consumado es. Una de las consecuencias del pecado del ser humano son las enfermedades. Nosotros nacimos sanos, perfectos, pero por causa del pecado vinieron las enfermedades. Por causa del pecado de Adán, ahí entró la enfermedad en el hombre, pero el Señor Jesús también lo canceló en aquel momento. También a la enfermedad le dijo: consumado es. Dice en Salmo 103:3: Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es el que sana toda tu dolencia. Así como su sangre nos limpia del pecado, sus heridas nos sana de todas las enfermedades. Si es que el doctor o la medicina ya te dice que no hay solución, yo te puedo decir que el Señor sí tiene la solución para aquello, que el Señor te da sanidad a tu enfermedad, porque Él quiere hacer la obra en ti. Si es que la medicina te dice que ya no hay solución en aquella enfermedad, yo te puedo decir que el Señor ya dijo en aquella cruz: tetelestai, consumado es. Esa enfermedad ya fue cancelada en aquella cruz. Señor Jesús, libres y victoriosos, gracias a que Jesús entregó su vida por nosotros en aquel momento. Gracias a que Él pagó todo por ti y por mí en aquella cruz, cuando dijo: consumado es. Todo está pagado, todo está terminado. Y el Señor entregó su Espíritu en ese momento. Con aquel consumado es, el Señor selló la victoria sobre el pecado. El Señor selló la victoria contra la muerte, contra las enfermedades. Gracias a ello nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús y podemos decir que somos más que vencedores en Cristo. Damos gracias al Señor por aquello que hizo por nosotros en aquella cruz. Damos gracias a Dios por aquel consumado es. Damos gracias al Señor porque Él ya terminó todo por nosotros. Tan solamente depende de que nosotros
nos pongamos en pie y tomemos el arado, porque el Señor Jesús ya todo hizo por nosotros. Ya depende de nosotros seguir y hacer su voluntad. Que el Señor bendiga a tu familia, que el Señor bendiga tu vida. Gracias por este momento y nos encontramos nuevamente próximamente. Bendiciones. Háblame.